Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y hoy tenemos un video informativo, un video de curiosidades, un video donde vamos a estar hablando de las cosas olvidadas del juego, ¿sí? Teniendo en cuenta la aclaración que hice al principio, sabemos que el juego en general está olvidado, pero esto se debe al conflicto bélico que está teniendo Ucrania con Rusia. Ya sabemos todo ese tema, ya sabemos que las actualizaciones hace 2 meses que no sale y en general obviamente que el juego está frenado y el juego está olvidado entre comillas, pero esto que vamos a estar mencionando y esto que vamos a estar hablando son cosas que estaban olvidadas previamente a todo este conflicto bélico también, y que bueno, ahora como no hay contenido vamos a estar mostrando y hablando de ella nada más que para traer algo de información al canal. Así que vámonos para el juego y empezamos con este gran video. Bien, y estamos acá dentro de lo que es un video mío hablando de la morada o la tumba de ceniza, ¿sí? Otra cosa que está olvidado es Anatema, pobre, esperemos que esté jugando, que esté feliz jugando Submir 4 y algún día si vuelve estará con nosotros. Pero esta tumba de ceniza que tenemos acá, que estamos viendo en imágenes, es algo que está olvidado. Sí, la tumba de ceniza como tal sigue saliendo, pero ¿qué es lo que no está saliendo o qué es lo que dejó de existir? Son estos 3 anillos, ¿sí? Como digo, la tumba de ceniza sigue estando, los anillos siguen estando, pero lo que dejaron de salir son los jefes que te daban estos anillos. Si ustedes son jugadores que guardan las cosas y que tienen, fíjense que yo tengo como para hacer 2 moradas. ¿Por qué? Porque tengo 9 anillos de estos de Bran que salían bastante fácil. Tengo solamente 2 anillos de estos morados y tengo 5 de estos plateados. Pero morado de estos tengo solamente 2 y se necesita obviamente que uno de cada uno. O sea, por ende solamente tengo 3 anillos. Estos anillos, ¿dónde salían? ¿Quién los daban? Eran los fantasmas que estaban en la zona. Si ustedes pueden ver, esto es una imagen del juego. Sí, obviamente que es una imagen promocional de Kefir, pero esto era real. Nosotros estábamos en zona y aparecían estos fantasmas que están acá, que había 3 tipos distintos. Estaban esos 3 nombres que mostramos ahí recién los anillos, y nosotros al derrotar a este jefe, que como digo salía en las zonas, nos daban los anillos para nosotros poder ir a la morada de ceniza. Estos jefes dejaron de existir, al igual que el troll. Es otra cosa que está olvidado dentro del juego. El troll que salía en las zonas y los gigantes estos dejaron de existir. Y como digo, ellos tenían sus ataques, tenían sus habilidades. Después salieron en la temporada número 5 en la prisión. Había 2 de estos 3 jefes que estaban custodiando el cofre central, pero hoy en día dejaron de existir. ¿Sí? Fíjense que había uno que te estuneaba, otro que se hacía fuerte, estaba el arquero. Como digo, eran 3 jefes que estaban en la zona y ya no están, y ellos eran los que nos habilitaban la tumba de ceniza. O sea, la tumba de ceniza como tal sigue estando. Una zona PvP, una tumba PvP que salía en zonas rojas, y el tema que está olvidada la forma de poder entrar, ya que estos jefes dejaron de existir. Así que esperemos que algún día vuelvan, porque si la tumba de ceniza sigue estando pero nosotros no tenemos la posibilidad de tener los anillos, es algo que nunca vamos a poder hacer. Esperemos que vuelva, porque era algo que en su principio funcionaba y estaba bueno, porque la adrenalina que tenías de entrar a la tumba de ceniza sabiendo que necesitabas 3 anillos y que había gente que te podía venir a matar, estaba bueno, por más que nadie lo hacía, ¿no? Pero bueno, es algo olvidado con lo que empezamos el video. Vamos a la segunda cosa que tenemos. Bien, seguimos. Segunda cosa que está olvidada. Sí, recuerden que hace más de un año que salió todo lo que es la zona del norte, el distrito nivel 53, para entrar a la puerta de los de los gigantes, y ahí se nos habilita el campamento, se nos habilita el tesoro este que está acá a la derecha, las 2 zonas de nieve y la morada gélida que está acá. Pero como esto cuando salió como una mega actualización, salió como algo sumamente bueno, de que iban a expandir el mapa. En realidad expandieron el mapa porque abrieron toda esta parte de acá, y nosotros dijimos, wow, esta se pone brutal. Un cofre nuevo, la morada gélida y las 2 zonas esta. Pero ¿qué pasa? Las zonas obviamente que están buenas y son rentables. Sí, el cofre casi que nadie va. Eso encima que abre al mismo tiempo. Sí, lo que dijimos siempre, que abren todos los cofres, tanto este como el de acá abajo, abren los 3 al mismo tiempo. Entonces si la gente va a uno no va al otro. Si fuese escalonado capaz que la gente iría más. Obviamente que la gente prefiere ir a este cofre, que se hacen unos PvP. Obviamente la gente más pro va a este cofre de acá y la gente menos pro va el de acá abajo, y nadie va al cofre de arriba, encima de que se necesita la cerveza y demás. Entonces casi que nadie va a eso, ¿sí? La morada gélida ya lo vimos, es poco rentable, o sea, es rentable, sí, en cierto modo. Gastas 2 cervezas, las recuperas al final. Arma no gastas tanto. Necesitas 5 llaves para abrir, recuperas 2 o 3 y te llevas un arma de hielo. La verdad que yo no lo veo rentable, pero bueno, para hacer las misiones del clan sí es rentable y sí sirve. Pero sacándolo eso, nadie va a estar farmeando llaves para ir acá, ¿no? Y lo que está olvidado, la segunda cosa que pusimos como olvidado, son los aposentos de Kirja, ¿sí? Que esto apenas salió acá cuando veníamos, decía como que iba a estar actualizado próximamente.
nuevamente, después lo cambiaron y dice la señora del salón te dejará pasar cuando llegue el momento. ¿Cuándo va a ser ese momento? No se sabe, hace más de un año y medio que está acá. Nosotros teníamos la esperanza de que esto se abría de todo esto y ya instantáneamente íbamos a poder acá, o la siguiente actualización después de esto iba a venir acá, y después de la siguiente actualización empezaron a sacar cosas, temporadas, y nunca sacaron los aposentos de Kirja. Al igual que los aposentos de Kirja que nunca salieron, otra cosa que está olvidada es el tema del campamento del norte, ¿sí? Cuando salió esto, la gente nos preguntamos, yo también, todos nos preguntamos, ¿será rentable comprar esto? Si no lo completo, ¿va a pasar algo? Y Kefir, lo que había comentado, si recuerdan que ustedes acá aceptan misiones que nos dan puntitos, y esos puntos sirven para subir el pase de temporada que está acá en el norte. Y este pase de temporada, como pueden ver, tiene obviamente la parte paga y la parte gratis, que es bastante rentable, y esto es lo que le hace la parte gratis, es lo que hace que subamos de nivel 99 a nivel 130, y una vez que lo completamos, llegando a nivel 60, podemos ir sacando cajas. Esto no sé si es exclusivo de la parte paga o no, pero es un pase muy rentable. Pero cuando empezó esto teníamos miedo, 60 niveles se tardaban 2 meses y medio, casi 3 meses en completarlo, porque nosotros podemos sacar 45 puntos por día y nos piden 2140 puntos, entonces se tardaban casi 2 meses y medio, casi 3 meses en completar esto, y la gente que lo agarraba tarde o que no era muy activa en esto preguntaba, ¿es rentable hacer esto? ¿Es rentable comprar esto? Y me decía, yo compro, y cuando estoy llegando a la mitad lo reinician, lo sacan. Y que Fir habían puesto de que si en algún momento esto se reiniciaba, iban a avisar previamente, o sea, puede ser. Nosotros dijimos, bueno, capaz son 5 o 6 meses que sale este pase y después lo actualizan. Pasó más de un año y medio y el pase sigue igual, nunca lo actualizaron. Sería bueno que o que agreguen niveles, si estamos en nivel 60, que agreguen hasta el 80 para la gente que ya lo completó, o que lo reinicien, lo pongan de cero y podamos meter más niveles, o podamos hacer otra cosa, o podamos seguir sacando los 45 puntos, pero en vez de llevarnos una caja de esta cada 2 días, seguir sacando recompensas nuevas, ¿no? Sería bueno una actualización. Fíjese que el pase pedía 2140 puntos y yo ya tengo 8100, o sea son 6000 puntos extra que saqué, o sea son 3 veces el pase completo lo que hice, y así todo sigue igual y nunca cambió. O sea, acá otra cosa olvidada son los aposentos de Kirja y el campamento de norte. Bien, lo que es la tercera cosa olvidada, o la tercera de mi lista olvidado, son el tema de los clanes y los portales. ¿Sí? Sabemos que el tema de las prisiones salió en la temporada número 2, o sea, son hace 4 temporadas, más los 2 meses de sin temporada que llevamos, son casi 8 meses que salió esto, y es algo que lo mismo, ¿sí? Al igual que el campamento del norte, es algo que nunca modificaron, siempre están los mismos mapas, siempre la misma guía, la misma recompensa. Está bien que yo, por ejemplo, tampoco no lo terminé, no he llegado a sacar el jabalí, que es la recompensa máxima, todavía no llegué. Es muy difícil, y así todo sigue estando igual, nunca lo cambiaron, nunca le pusieron una temporada nueva. Así ya que está bueno que haya quedado como una zona permanente, pero estaría bueno también que en cada tanto le den una renovación o un mini pase extra o algo que nos motive a ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que gasta muchos recursos, que demanda muchas energía, y la recompensa final no es segura. Así que eso es una de la tercera cosa en mi lista olvidada, junto con el tema de los clanes. Y sabemos que tenemos este tema del campamento del clan, el tema de los clanes que estamos acá arriba, que se hacen las misiones una semana sí, una semana no. Tenemos todo el tema de la clasificación, las recompensas, las medallitas y la posibilidad de abrir estos 3 cofres que están acá. Pero cuando salió todo esto así hermoso como se ve, también habían puesto, además de la gallinita que está por ahí, habían puesto el tema de los portales, ¿sí? Estos 3 portales que acá están apagados, están llenos de arbustos, falta un jardinero que venga a podar. El señor este que me preguntó a dónde llevarán, y lo mismo nos preguntamos nosotros, a dónde carajo llevarán estos portales. Cuando salió todo este tema del clan, salió con la siguiente imagen, salió con esta imagen, ¿sí? Nosotros acá vemos el barco que lo tenemos, todo el campamento como lo vemos, acá la fogata con los cofres, esto que está por acá, pero los 3 portales salían iluminados, los 3 portales con la luz prendido, y cada portal con la idea de que nos lleva a un lugar distinto. Y cuando nosotros entramos al juego y entramos al campamento real, nos encontramos con los
portales apagados y sin sentido, sin nada, ¿sí? Un color verdecito, rojo, uno medio azul, morado, y esos son los portales. A dónde carajo nos llevan, no sabemos, pasó más de un año y no sabemos. Este edificio que está acá como en construcción, sigue estando en construcción desde que salió, nunca se terminó. No sabemos si ahí se va a poder hacer algo más importante en algún día. Y obviamente que acá tenemos también lo que es el tema del barco, que sigue estando desarmado y con las escaleras juntando telaraña porque no se está creando y no se está fabricando, ¿sí? La cosa número 4 de las olvidadas, en realidad esta es en relativo, ¿sí? Porque o sea, Kefir nunca dijo que iba a salir el santuario de Thor, Kefir nunca confirmó, o sea, está acá, pero nunca hablaron de él, nunca mencionaron nada. Obviamente que sí figura en una hoja de ruta, sí figuraba, pero nunca se habló de que iba a salir oficialmente o de que estábamos cerca. Pero bueno, es algo olvidado, es algo que está desde el inicio del juego, hace más de 2 años que está el santuario de Thor y nunca lo pudimos visitar, nunca pudimos entrar y nunca vimos nada, ¿sí? Obviamente que se nos levanta un poco el hype cuando vemos el tema de las nuevas armas, que sabemos que las armas legendarias nuevas que tenemos actualmente, ya sea el arco aturdidor, ya sea el hacha de Thor y el escudo de Thor, obviamente que además de tener el nombre de Thor, tienen toda la daga de asesino, también tiene toda esta temática de rayos de trueno, y nosotros lo asociamos con el santuario de Thor. Sí, ya digo, no solamente el nombre, sino que... ¿Qué pasó ahí? Ya no solamente el nombre, sino también todo lo que es el tema de los rayos, lo asociamos con esto y creemos y decíamos de que estamos cerca de tener el santuario de Thor dentro del juego, pero es algo olvidado que se lleva hace 2 años y todavía no está la ofrenda, no está nada. Yo no sé por qué, aunque sea... Pasa que también si nosotros decimos, bueno, que aunque sea metan la ofrenda y metan un primer piso, un pequeño jefe, algo extra, pero seguramente que si llega a pasar eso, nosotros vamos a decir, 3 años esperando, 2 años esperando a que salga el santuario de Thor y sale solamente un piso. Seguramente están planeando sacar el santuario de Thor bastante avanzado y no solamente un piso, como para evitar quejas después del futuro, ¿no? Bueno, y si mencionamos el santuario de Thor como algo olvidado, ¿cómo no mencionar el santuario de Odín? ¿Sí? Tengan en cuenta de que esto cambió también en su momento. Acá nos pedían otro material, la biblioteca prohibida, es algo que está en el piso de archivos del santuario de Odín. Nos piden 50 de este amuleto protector necesario para acceder a la biblioteca prohibida del santuario de Odín. Los enemigos de los archivos del santuario de Odín suelen llevarlo estos amuletos. O sea, nosotros matando zombies en el piso de archivos no deberían dar estos amuletos para venir acá y abrir esto, ¿sí? Es un incentivo bastante grande que tendría el piso de archivos para nosotros tener que hacerlo, para nosotros poder venir, para juntar eso, para venir a esta biblioteca y abrirla, ¿sí? ¿Qué habrá en esta biblioteca? ¿Qué saldrá en esta biblioteca? La verdad que no se sabe, nunca hablaron de ella. Sí cambiaron lo que pedían. Antes, como digo, pedían otra cosa. No me acuerdo si pedían llaves de archivos o qué, pero bueno, acá tenemos otras 2 salas que están vacías. Pero la biblioteca prohibida es algo olvidado dentro de lo que es el santuario. Sí, obviamente que... puede venir más adelante, pero como digo, nunca hablaron de ella, modificaron eso, pero nunca salieron esos amuletos. Obviamente que el juego va teniendo un desarrollo siempre poco a poco y va creciendo. Siempre cuando arrancó era solamente el piso del lobby y el piso 2, después metieron lo que es el piso 3, lo de la fragua, la forja, y después recién metieron eso. Puede ser que salga, después metieron el modo fácil, pero son cosas que están, que nos llaman la atención y nunca aparecieron, ¿sí? Lo mismo que este tótem que está acá, que antes siempre estuvo así, pero después modificaron y pusieron la ruedita así que se ve en el minimapa. Es algo que podemos activar, pero no se entiende qué pone aquí. No sabemos si eso va a activar una zona nueva, si eso va a traer algo nuevo en el futuro. Es algo que está desde que salió el juego, está desde que salió el santuario y nunca lo pudimos acceder. Lo mismo que pasa en esta zona de acá a la izquierda, donde vemos una puerta que también la abrimos y nos abre esta zona que tiene lo mismo, otro engranaje y un puente al que no podemos acceder. ¿Sí? Fíjense que en realidad no es un puente que está roto, sino es un puente que se eleva. ¿Sí? Fíjense que esto en realidad es una palanca, ahí se puede ver una cadena y esto debería ser un puente que sube y que baja. Nosotros deberíamos, falta una parte importante, o sea, nosotros deberíamos conseguir la parte que falta para poder activar este engranaje, para poder subir el puente y para poder cruzar hacia el otro lado y ver hacia dónde nos dirigimos, una zona nueva, algo
que metan en el futuro en el santuario Odín. O sea, en este santuario queda mucho por hacer. Es el santuario que es el único que existe, pero tiene muchas cosas por traer todavía. Así que vamos a ver, es algo que está olvidado y esperemos que pronto aparezca. Bien, otra cosa olvidada dentro del juego que siempre me preguntan es el tema de la ciudadela de Hel, que está relacionado también, no sé si se acuerda, los veteranos del juego se van a acordar que esto cambió el inicio en el faro. Bueno, obviamente que el faro es otra cosa, el faro de Norg es otra cosa que está olvidada, que necesitamos el barco para poder acceder a esta zona, pero acá en el mapa había un remolino que supuestamente nos llevaba a la ciudadela de Hel, así como que abajo de esta tierra estaba la ciudadela de Hel y nosotros teníamos el remolino que era la entrada de esa ciudadela, que obviamente que es algo que dejó de existir y es algo que quedó en nuestras memorias. Ahora voy a mostrar una foto de eso, pero nosotros esta ciudadela de Hel que está acá en realidad es, como decía en la saga, si no se acuerdan, en la temporada número 5 o 6 o 4 por ahí hubo un tema de saga de historia y nos contaban que esta ciudadela de Hel que nosotros tenemos acá en realidad es una copia de la ciudadela de Hel original que estaba abajo de las tierras ahí, ¿sí? Entonces esta ciudadela de Hel nos pide 5 llaves, 2 ya tenemos, las otras 3 llaves no existen. Nosotros tenemos esta llave de los gigantes que nosotros pensamos que la íbamos a poder conseguir cuando salió toda la zona del norte de hielo y demás. Tenemos esta llave de Odín que calculamos que va a salir en la biblioteca prohibida que estábamos hablando recién. Y tenemos esta llave de los ahogados que nosotros calculamos que iba a salir en la zona de los remolinos. Si ustedes ven esta foto, que es una foto del mapa en su inicio, nosotros podemos ver varias cosas. Obviamente nuestro campamento, las zonas de piedra amarilla verdes eran 2, en un momento había 2, una zona verde PvP y una zona verde PvE. Hoy en día hay una que dejó de existir. La zona naranja y roja, lo mismo con las zonas de madera, sí, la zona madera de PvE, la zona de madera de PvP que estaba acá abajo, hoy en día están los tesoros del trigo ahí abajo, la zona naranja y la zona roja, ¿sí? Tenemos el evento de la ciudad maldita, tenemos el envío de Hel, tenemos el evento, bueno, las 3 casas de los enemigos, que sí, que eso en un momento recuerden que nosotros vivíamos con 3 enemigos todo el tiempo. Tenemos el evento del cementerio, que es otra cosa que estoy viendo poco, no sé si alguno de ustedes lo sigue viendo, yo es algo que no veo hace mucho. Tenemos la tumba esta olvidada, que es un evento para principiantes. Tenemos, bueno, lo que vemos, la ciudadela de Hel, tenemos el santuario de Odín, tenemos esto que está acá atrás, que no me acuerdo qué es, no sé si es lo que hoy en día está ahí, como los portales. Acá atrás tenemos todas las tierras, bueno, obviamente que el norte todavía no existía, tenemos todo lo que es la tierra acá atrás destruido con la ciudadela de Hel, que es algo que tenemos. Tenemos el faro de North y a la derecha fíjense que si ustedes mal no pueden ver, se ve un bosque como de roble, una zona roja que es algo que tampoco podemos ir obviamente, y acá está el torbellino. Si pueden ver abajo también hay otro árbol blanco, que esto podría ser algo que se extienda hacia abajo y que haya otra zona distinta con otros minerales distintos, sería lo ideal. Y el remolino que hablo que nos llevaría a la ciudadela de Hel, y yo calculo que a la llave de los aguados. Esto es algo que quedó totalmente abandonado, pusieron nubes, taparon todo, no vemos nada, y si no vemos no existe, y si no vemos no está ahí, así que es algo que también está olvidado, tanto el remolino como la ciudadela como las zonas nuevas que estaban hacia el sur del mapa. Junto a esto, ¿sí? Fíjense que lo que le digo está el coso, acá se tiene que ver lo que es el bosque, y acá debería estar el remolino, y acá debería estar lo que es las zonas de los otros árboles blancos, ¿sí? Junto a esto también que había, recuerden, nosotros ahora tenemos el campamento del ejército, que como digo son los portales, hoy en día conocido como los portales, pero acá antes había una zona que nos pedía el carro de batalla, que es otra de las cosas que está olvidada, ¿sí? Nosotros, no sé si sigue estando, sí, acá está el mapa, ¿sí? Nosotros en esa zona teníamos un carro de batalla que teníamos que craftear en teoría para poder acceder. Teníamos una zona que me parece que es la que se veía en el mapa ahí medio muerto, y era una zona donde nosotros nos pedían el carro de batalla para acceder. Hoy en día tampoco hoy tampoco existe, al igual que obviamente que el mapa cambió mucho, al igual que la tesorería, que creo que también puede llegar a ser que eso que estábamos viendo ahí era la tesorería, ¿sí? La tesorería era una zona que estaba en el medio, que era una zona PvP, una guerra, que era una especie de guerra de clanes, por decirlo de una manera. Nosotros teníamos, cada vez que recolectábamos un recurso, cada vez que farmeábamos algo, una parte de lo que nosotros recolectábamos se iba a la tesorería, y supuestamente en 60 días la tesorería se iba a abrir y nosotros íbamos a poder hacer una batalla campal entre distintas personas
entre estos clanes para tratar de tomar el poder de esa tesorería. Y obviamente que después toda la gente iba a estar farmeando para nosotros. Es algo que estaba bueno, que quedó en el olvido y que obviamente que también dejó de existir. Fíjense en esto, es una imagen del juego en su momento. Ahí está lo que es el torbellino, el descenso de Heimdall, y fíjense, Hel jamás esperaría que alguien irrumpiera en su reino a bordo de un Dakar. Sí, obviamente que esto, como digo, estaba a la parte derecha del nuevo Heim, y necesitamos obviamente el barco para ahí, pero fíjense que es un torbellino que se ven como unas escaleras, y acá abajo está la ciudadela de Hel. Hubiese sido increíble una zona, o sea, poder construir el tema es todo un ciclo, donde tienen que construir el santuario de Thor para que nosotros nos den las piezas para construir el barco. Las piezas del barco van a servir para venir acá. Acá se puede conseguir la llave de la ciudadela de Hel, la otra llave en archivos, la otra llave en gozo, y ahí ya desbloqueamos la otra ciudadela de Hel. Son todas cosas que están conectadas entre sí y que, como digo, están olvidadas, ¿sí? Esto es una imagen que quería mostrar del torbellino. Hay mucha gente que no lo conoce, no sabía de eso. Y lo otro que estamos hablando era el tema de la tesorería. La tesorería estaba ahí en el centro del mapa, arriba de nuestra base, y como pueden ver, al recolectar recursos todo se iba a ir ahí, con los impuestos que nosotros pagamos se iba a ir ahí. Esto cuando arrancó el juego estaba en cero, almacenamiento en cero. A medida que íbamos jugando iba creciendo el almacenamiento, todos los jugadores en teoría estábamos aportando para esto. Cuando empezó el juego decía disponible para atacar dentro de 100 días, 80 días, iba bajando, nosotros contando el día, nos íbamos armando, nos íbamos preparando para el momento. Cuando esto llegó a cero decía en la próxima actualización, y nunca más salió. Es algo de olvidado que quedó en el juego, ¿sí? Así que tanto el portal, tanto el torbellino, tanto el carro de batalla como la tesorería son cosas que quedaron fuera del sistema, fuera del juego, y quedaron en nuestros recuerdos. Y para ir terminando, lo que vamos a estar hablando es el tema de las prisiones. Si recuerden, la temporada número 5 se creó este hermoso mapa que es gigante, donde teníamos 6 entradas. Para nosotros entrábamos a la zona, teníamos 6 entradas. Esto fue un evento, un mapa que salió en una temporada donde teníamos que entrar, y era una zona PvP. Fue una de las mejores temporadas a mi criterio. Lástima que hubo muchas quejas, obviamente, por el mal emparejamiento, porque si nosotros entramos en solitario nos podíamos encontrar una familia, y eso la verdad que no estuvo bueno, y fue la única queja que tuvimos o que hicimos en este momento, sí. Pero como idea estaba muy bueno, y es una pena que hayan creado semejante mapa, que hayan creado semejante escenario tan hermoso y tan grande como es esto, y que lo hayan usado solamente unas 30 días, 28 días, porque las temporadas siempre duraron poco. Creo que fueron 28 días, y después encima creo que lo nerfearon y lo bajaron a 25 o algo así, 30 y pico de días, lo bajaron a 25. Fue para diciembre del año pasado, y es una pena, sí. Yo creo que esto deberían ponerlo como una zona permanente, al igual que los cofres, los tesoros que ya estén, que sea una zona donde podamos entrar una vez al día, ya sea en familia o en solitario, que funcione bien, y que una vez al día tengamos el intento de poder entrar acá, encontrarnos gente, tratar de combatir o tratar de llevarnos el loot, o que se abra varias veces al día y nosotros podamos elegir solamente una entrada. Sería épico y sería interesante, ¿no? Y para terminar el video, lo último que vamos a hablar, otra cosa olvidada que ya lo fuimos mencionando mucho, es el tema de los barcos. Sí, sabemos que los barcos salen en distintos lugares. En este mapa salió un barco acá y otro barco por acá arriba. Sabemos que salen en el campamento de los clans, sabemos que sale en el campamento de los chinos, estos tanks que tenemos en la temporada, que tuvimos en la última temporada. Y también vimos muchas imágenes, ¿sí? La temporada 1.9 salió un barco de fondo. Tenemos barcos por todos lados. Obviamente que esto es algo marketing, algo que vende, algo que queda lindo, pero es algo que nunca tuvimos en el juego y que por ahora tampoco lo vamos a tener. Es algo que está olvidado, y obviamente que esto es clave. ¿Por qué? Porque los barcos nos llevan a los portales y nos lleva a las tierras de Inglaterra y de Francia. Si recuerden que es algo también que cuando empezamos nosotros nos dan para elegir 3 zonas: la isla de los vikingos, Inglaterra o Francia. Y obviamente que esas 2 zonas están bloqueadas y solamente terminamos todos el Migrant, pero sería épico que en algún momento metan el barco y metan esto, ¿sí? Fíjense que encima acá se ve como una especie de pulpo, puede ser un jefe. O sea, el barco te abre el mundo, te abre no solamente Francia, no solamente Inglaterra, no solamente las tierras de la ciudadela de Hel, sino que también te puede abrir un jefe en el medio del agua. Esto tiene mucho talento, tiene mucho potencial, pero obviamente que depende
depende de que no se olviden de las cosas y que sigan saliendo adelante. Así que algo exclusivo que voy a mostrar son estas imágenes, son adornos, no sé, son imágenes exclusivas que salieron en su momento, son oficiales y no es nada robado, no es nada del otro mundo, son imágenes exclusivas. Obviamente que nosotros tenemos nuestros adornos, las macetas y las lámparas. Estos son una especie de macetas de distintos diseños. Esto puede funcionar como una lámpara, pero obviamente que es distinto diseño. Y esto no sabemos si tiene alguna utilidad para practicar o para disparar o algo, pero bueno, son también adornos que salieron en su momento, al igual que todo esto que vemos acá, que bueno, acá abajo son los mismos que estaban, pero acá vemos una estatua de Odín, o de Odín, un guerrero, una barricada, vemos otra lámpara, otro estilo de lámpara, distintos tótems que no sabemos si, ya te digo, si van a tener una utilidad o si eran adornos, pero es algo que quedó en el pasado, algo que filtraron en su momento y nunca más salió, ¿sí? Así que nada, gente, espero que ustedes, tanto de hablar de olvidarse de cosas olvidadas, de las cosas olvidadas de Frostborn, no se olviden de dejar un like, no se olviden de suscribirse y que sigamos creciendo. No se olviden también de que vamos a estar en directo 21:30 Argentina como todos los días, así que los espero. Y nada, gente, muchas gracias por su apoyo y por su compañía. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.